estudiantes marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira, la ira, 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 la ira, ira, la ira. Muy buenas tardes. Ay, me escucho muy mal, no sé por qué. ¿Cómo le va? Me estoy escuchando como lejos, lejos. No sé, entonces puedo decir que son mis oídos. Sí, me dice. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No, ahí está, ya se mejoró. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de La Tiza de Punilla en esta tarde muy oscura. En Villa Carlos Paz, en el Valle, con tormentitas, tormentas, tormentones intermitentes, llovizna que nos acompañó durante todo el día, a pesar de que el pronóstico decía otras cosas, pero bueno, no se cumplen como tantas cosas que nos dicen y luego no se cumplen. ¿Cómo están? ¿Cómo están transitando este miércoles? En las escuelas sucediendo al mismo tiempo diferentes cosas propias del cronograma escolar, las escuelas secundarias transitando todas en general en distintas fechas los exámenes de abril, que bueno, es una innovación para algunas de las escuelas el que todos y todas los estudiantes puedan presentarse en los exámenes de abril que antes eran solamente para fechas solo para egresados o para estudiantes de sexto año. Bueno, en este momento todos pueden acceder a esa nueva fecha, pero al mismo tiempo estamos con cosas que están pasando en las escuelas, cosas difíciles de transitar y que ubican a los establecimientos educativos, a la comunidad educativa, a distintas instituciones que participan atraviesan momentos bastante difíciles y con por allí pocas herramientas para poder reflexionar sobre eso, para poder de alguna manera encajarlos dentro de lo que es nuestro tránsito habitual. Pero bueno, allí estamos como siempre, ¿no? Poniéndole todo lo que se puede poner. Estamos en esta tarde. Aquí en nuestra mesa está Moni Bramajo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, un poquito húmeda. Húmeda y los pelos. Bueno, con un poco de rulos. Con sí, muchos rulos. El que no está con tanto rulo es Celso Córdoba, pero se lo ve... Sí, le toca siempre, podía venir a otra. No, pero me parece que es de Jorge. ¿Esta? Se podía usar este lugar, así lo vemos un poquito más elevado. Bueno, porque se sientan en un banquillo, no sé, que hay como de los acusados. ¿Y cómo está Jorge Boido? ¿Qué tal? Ahora ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno. Hoy, Jorge Morván nos está escuchando desde
su hogar. Y ya tenemos aquí acompañándonos uno de nuestros invitados que, bueno, va a esperar un ratito, pero que ya está aquí. Y que, bueno, lo vamos a invitar a que si en algún momento por allí tiene ganas de comentar algo, de decir algo, lo puede hacer en cualquier momento. El licenciado Lázaro Alonso, que ha tenido la deferencia de acompañarnos en esta tarde y en esta mesa. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en la COPI, en Radio Villanos y bueno, acompañando en este momento también. Gracias. Pero nuestro primer tema en esta tarde tiene que ver con la aprobación de la propuesta salarial en Asamblea Provincial de Unión de Educadores, y ya está en comunicación con nosotros María José Espert para contarnos, comentarnos, darnos una reseña de lo que sucedió durante la Asamblea y, bueno, también dar cuenta de cuáles fueron los resultados, más allá de que es de público conocimiento, pero bueno, hacer quizás una reseña más desde adentro de lo sucedido. María José es delegada departamental de Punilla. Bien, María José nos está escuchando. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, llegamos a la asamblea del 20 del 4, como decía, con números oficiales y que eran de público conocimiento, 14 departamentos que venían con la aceptación plena, 12 departamentos con un rechazo, pero dentro de esos 12 teníamos 6 departamentos que venían condicionados y que sus bases habían facultado sus departamentales. Si existía una mejora referida a un piso más para los jubilados y para el IPC, estaban facultados ellos a tomar la aceptación. Entonces, esto fue, digamos, de cara a frente a la asamblea. Y era de público conocimiento esto también. Oficialmente se pasaron los datos. Fue una asamblea muy complicada, fue una asamblea que desde el comienzo la minoría instauró este tema de la violencia verbal, venían con esta presión a que los delegados que traían los rechazos y que venían condicionados eran llamados traidores delante de todos. O sea, fue como una instancia bastante complicada que nosotros dimos parte al inicio de no dejar que esto avanzase, donde también uno hace una aclaración. ¿Se me escucha bien, chicos? Perfecto, sí. Perfecto. Si vos escuchás algún sonido, no está saliendo al aire, así que se te escucha perfecto. Fantástico. Sí. Digamos, y donde también se hace una aclaración por parte del secretario general de la Junta Ejecutiva, donde lo que conocemos el estatuto, tenemos con claridad esto de que es mal llamado al delegado departamental, igual que el delegado escolar, este tipo de carteros, ¿no? Donde la fidelidad de las bases, si no está tomado al 100%, como si nosotros no pudiéramos tener una lectura política de la situación. Los delegados departamentales, y tanto como los delegados escolares, somos esto, un agente político que tiene que tener una lectura y que está trabajando para un colectivo, no dimensión unitaria solamente de una base. Tenés una visión colectiva y que puede contribuir, y en este caso a poder salir de un conflicto tan grande. Llevábamos 2 meses sentándonos en una paritaria y que veníamos de un rechazo tras otro, donde el gobierno también comprendió de que necesitábamos una mejor propuesta salarial, donde también nosotros comprendíamos de que tenía que existir un cierre que contemplara algunos aspectos de la cuarta propuesta. No existió una quinta propuesta como la mayoría lo menciona, fue una revisión de puntos de la cuarta propuesta que claramente instaura una mejoría en estos 2 puntos que se centraron en una mejora para los jubilados, ya que no existía un retroactivo porque veníamos de 2 meses sentándonos en una paritaria. Ellos no tenían de dónde tomar para poder solventar ahora en el mes de abril con el sueldo de mayo, digamos, un retroactivo, ¿no? Entonces, fue una decisión por mayoría y vuelvo a decir, facultó absolutamente 6 de sus departamentos por las mismas bases.
por las mismas bases. Por ahí la ambigüedad de las palabras con las que la minoría utiliza para mal llamar a algunos de los delegados departamentales, incluso de los delegados escolares, los que vivimos y transitamos la vida gremial, lo sabemos, es la ambigüedad, ¿no? Es la ambigüedad y la subjetividad con que se toman algunas palabras y que en algunos cala hondo y en otros sabemos que tenemos una construcción política y una visión hacia adelante que tiene que ver con un colectivo. Claro, en algunos casos me parece, María José, que lo que se hace ante la ambigüedad es darle una explicación, digamos, o sea, para el agua para el propio molino, ¿no? Exactamente. Y entonces, es así. Y sí, quizás... Por eso digo que esta ambigüedad es muy subjetiva, ¿viste? Totalmente. Se toma siempre del lado. Yo en parte del debate me sostuve en un marco muy importante, que creo que fue un punto de partida también como para poder descontracturar un poco el discurso tan agresivo con la que venía la minoría, que tiene que ver con que, digamos, la responsabilidad, la moral y el género lo usan cuando les conviene, lisa y llanamente, ¿viste? Uh-huh. Entonces, esto también habilita o los habilita a distorsionar el mensaje las veces que ellos lo necesitan. Responsabilizarse de todas las cuestiones y usarlo a su favor. Sí, dime. María José, ¿cómo se sigue, digamos, ya? Porque bueno, quizás de estas reuniones y de estos momentos, las imágenes fueron verdaderamente impactantes, lo que se pudo ver a través de las redes especialmente, imágenes impactantes con las fuerzas de seguridad actuando frente a personas que se veían desbocadas, realmente en un estado de mucha agresividad. Y bueno, ¿cómo se sigue? Porque a lo mejor quizás uno podría pensar que más allá de esta cuestión de la ambigüedad que puede aparecer en algunas palabras, que en sí no son ambiguas, o sea, se están usando ambiguamente. Exacto, de manera ambigua, sí. Claro, uno podría pensar en que quizás hay que profundizar la formación. Absolutamente, y lo considero. Mira, si me permitís tomarme unos minutitos para un detalle. ¿Cómo no? Que no me parece menor. El modelo de sindicalismo que nosotros tenemos dentro de este gremio tan fuerte, que es la Unión de Educadores, vos fíjate que si nosotros cerrando esta paritaria que fue muy difícil, y aparte mirada desde afuera, distorsionando los mensajes y no mostrando la realidad, porque también esto forma parte de esta manera tan ambigua de tomar la moral y la responsabilidad, ¿no? Hay otros sectores que estaban esperando el cierre para poder ellos comenzar. Entonces digo, en estos contextos tan difíciles que estamos hablando de gobiernos neoliberalistas, y hago hincapié en esto, porque la historia no me deja mentir, surgen estas efervescencias de militancia tildadas de revoluciones, porque pueden canalizar, yo le llamo un sindicalismo terapéutico. Ellos canalizan el odio, canalizan esta convulsión social que tiene que ver con este profundo ajuste que estamos sintiendo a nivel social, a nivel económico, a nivel educativo. ¿Viste? Lo canalizan, lo conducen, lo toman, no se responsabilizan de lo que puede llegar a producir esto, y después la responsabilidad es de quien conduce o es la cabeza de los gremios actuantes. Entonces, en esto hay que hacer mucho hincapié, y yo digo que todo esto que vos estás diciendo, que tiene que ver con volver a la formación, tiene que ver con el modelo de sindicalismo que nosotros, la gran mayoría de la provincia de Córdoba, entre los departamentales, secretarios generales, las bases, los delegados escolares, sostenemos que es el modelo de cuidado y contención.
Yo hice hincapié en esto, creo que la última vez que hablamos, y que tiene que ver con que necesitamos que este modelo de sindicato continúe y revalidarlo, es cuidar lo que se tiene. Si nosotros no cuidamos este modelo de sindicato en un contexto neoliberal, nos vienen y nos pasan por encima. Totalmente. La historia no me va a dejar mentir si No, necesitamos profundizar en ATE, necesitamos profundizar en algunos otros sindicatos grandes que han perdido frente a una izquierda dogmática, y voy a dejar la pregunta para que ustedes después la profundicen o quede dando vuelta en el aire, que me parece importante, es este tipo de izquierdas dogmáticas como la que conduce actualmente Capital. ¿Destruye o construye? Ese es el punto. María José, Digamos. Mónica. Sí, Moni. ¿Cómo estás? Nosotros, bueno, Muy bien, mi con amor. Celso, que estamos acá, y a vos te vimos recién a la salida, estuvimos desde Sí. las 11 de la mañana hasta pasadas las 4 de la tarde, con una tensión afuera, viendo nuestros propios compañeros de Capital, bueno, todo lo que sucedió, todo lo que se vio en imágenes, y realmente yo quería preguntarte qué sintieron ustedes desde adentro, y vos, por ejemplo, porque yo tengo 38 años de antigüedad. Desde el día 1 fui afiliada a UPC, siempre fui delegada, siempre participé de las marchas, estuve en la calle, siempre hubo discusiones, siempre hubo internas en el sindicato, Sí. toda la vida, pero nunca vi, como esta vez y las anteriores cuando fuimos al Ministerio de Trabajo, ¿Ya? esta falta de respeto, esta falta de comunicación, esta falta de escucha entre nosotros. A ver, yo digo, esta gente son docentes. Menos mal que mi hija ya es grande y terminó la escuela, pero tengo nietos. Realmente me quedé muy, muy, muy mal. Y ustedes que estaban adentro y escuchaban ¿Te todo lo que iba produce- sucediendo, ¿qué sentiste vos? Vos sabés que nosotros teníamos un doble impacto. Teníamos el impacto de la tensión de lo que estaba sucediendo afuera, porque también teníamos puesto en la cabeza a nuestros compañeros, como los que llevamos y nos acompañaron y nos hicieron el aguante de Punilla, como había de otros departamentos, ¿me entendés? Este resguardo y esta necesidad de protección que estaba puesta en ustedes, y esta ansiedad que también nos llevaba a nosotros a estar firme internamente frente a la misma violencia verbal que venimos llevando asamblea tras asamblea, y con una desresponsabilidad absoluta de quien conduce hoy Capital. Desde su secretario general, su secretaria adjunta, que no Sí. mide en lo que dice, ni cómo actúa, ni cómo va a poner el cuerpo en las circunstancias. Nosotros vivimos situaciones de muchísima tensión, toda la mayoría que venimos acompañando este sindicalismo tan claro de contención y cuidado, estábamos convencidos que había que salir de esta situación, digamos, de este conflicto, pero al mismo tiempo teníamos que tener este resguardo constante de esta virulencia verbal impuesta por la gente de Capital. Y para serte honesta, es tristísimo. Vos me llevas muchos años a mí de militancia, yo tengo apenas 20 y que transito la militancia en Punilla, mucho menos. Nunca vi esta agresividad y esta violencia. Es desmedida y extralimitada. Hay momentos en que vos sentís que es un grado de locura que no tiene fondo, ¿viste? Como que tenés que cuidarte en todas las instancias, ¿viste? Bueno, Y gracias. esta situación que se gestó afuera, que tiene que ver con el cuidado y la protección que venía de la parte de la policía y demás, tiene que ver con la integridad física, lisa y llanamente. Totalmente. Sí, claro. sí. Así. Han circulado un montón de videos, chicas, que tienen el docente, el delegado departamental de Capital que quedó preso,
rebasó los límites, volteó las vallas, las tiró, las pateó. Sí, cuando deberían ingresar a las 11 de la mañana y él quiso entrar como a la 1, también enojado, y digo, ¿para qué llega tan tarde? Si tenía que estar temprano. Bueno, con la intención justamente Claro. de tirar alguna cosa. Es generar la tensión. Mira, la idea creo naturalmente, y capaz que esto ya es una visión mucho más subjetiva, creo que la idea lisa y llanamente era que no exista una asamblea. Porque que no exista esta asamblea el 20, que se frene la asamblea, porque creo que lisa y llanamente esto que vuelvo a decirte, que hoy lo desconocen en las redes y que están con esta virulencia hacia los compañeros, escrachando, que no es solamente el escrache público, sino también esta agresión hacia los vehículos, la agresión verbal. Han llegado hasta la agresión a algunos componentes de la familia de algunos de los delegados. Esto es gravísimo. O sea, si hablamos de gravedad, digamos, y lo tomo la palabra como lo toman ellos, es gravísimo lo que están haciendo. Y vos te fijás que hay una desresponsabilidad absoluta, lo niegan completamente, desde el uso de la palabra, desde el uso de la violencia física. Bueno, la verdad que es terrible, es terrible. Es mucho para reflexionar, para no perder las imágenes, digamos, de guardarlas en la retina, guardar las palabras, guardar lo que se ha vivido, lo que se ha sentido hacia adelante, o sea, no perderlo de vista. María José, nosotros queremos agradecerte muchísimo tu participación en La Tiza de Punilla. Siempre tenés una voz sumamente clara, sumamente explícita para el relato, para dar tu pensamiento, así que muchísimas gracias por todo eso y te seguiremos convocando, seguro. Gracias María José. Bueno, muchas gracias. Chicas, que terminen bien el día. Muchas gracias, un abrazo, gracias. Bueno, creo que también la valentía, ¿no? de María José, de expresarlo, de especificar punto por punto aquello que le pasó, que sintió, que escuchó. Las agresiones son de tipo personal y eso creo que queda muy claro. Es decir, este intercambio es un intercambio personal, es una agresión a la persona que se tiene adelante, no es la expresión de un pensamiento colectivo ni de un disenso en cuanto a las ideas, no, es el ataque a la persona que tengo adelante. Y eso va escalando hasta llegar a la agresión física, al querer provocar miedo, temor. Claro, que rompe el juego de la política, ¿no? Totalmente, claro. Obvio que va a haber roces, diferencias, hasta peleas, pero no el nivel de agresiones no, fue tremendo. Verbales, físicas. Terrible. Bueno, y a no olvidarlo, ¿no? Tenerlo presente. Bueno, y queremos justamente, teniendo en cuenta lo que pasa en tantos ámbitos, ¿no? Este es un ámbito, el ámbito, pero vamos a pasar directamente, porque ya que lo tenemos al licenciado aquí, me parece muy importante aprovechar su presencia, porque bueno, desde la semana pasada, la anterior, habíamos pensado un poco desde nuestra producción de La Tiza de Punilla en que cuando conocimos algunos documentos provinciales que se acercan del ámbito provincial, que se acercan a las escuelas para de alguna manera facilitar ciertos procesos que por allí es importante tener presentes un poco con más claridad. Y justo fuimos como atropellados por toda esta situación que nos toca vivir hoy, que tiene que ver con estos mensajes que aparecen en las escuelas, mensajes amenazantes, mensajes que preanuncian agresiones, tiroteos. Y esos mensajes, en algunos casos de la provincia, se transformaron, sabemos que hay algunos casos en que se transformaron en encontrar armas en algunos lugares, en cuestiones concretas de encuentro. Y los y las docentes,
bueno, Moni, con todos estos años que acaba de explicitar, en el caso de Celso también en la escuela, yo que ocupo un cargo directivo en una institución de Villa Carlos Paz, nos sentimos como un poco descentrados, ¿no? Descentrados, como fragmentados, ocupando un lugar que no era al que de ninguna manera podíamos prever que un día íbamos a ocupar, más allá de todas las cosas que nos suceden habitualmente en el ámbito escolar. Porque lo escolar también está, o sea, se han transparentado los muros y todo lo que está afuera, también adentro, sucede con situaciones relacionadas con la agresión entre el trato entre los estudiantes, cuestiones que pueden tener que ver con por allí desconocimientos entre adultos, entre los propios adultos que conforman la comunidad, entre adultos y jóvenes y niños y niñas o sus familias. Pero de repente pasó otra cosa diferente, ingresó otra cosa nueva adentro de la escuela, que es esta de incorporarnos a la amenaza. Bueno, recién hablábamos de la cuestión física, ¿no? De repente el temor físico. Sí. Y bueno... Bueno, un poco esto a lo que te referís y haciendo quizás sin querer, ¿no? Una relación con lo que estaban hablando antes, esta sorpresa en las reacciones de adultos con vasta formación en la docencia, ¿no? Donde supuestamente son los responsables también de formar en la convivencia y enseñar el acuerdo y la resolución de conflictos a través de la palabra, y esta sorpresa a la que ustedes referían de actitudes adultas, sin hacer una cuestión política desde mi parte, más un análisis más psicológico-sociológico, en la radicalización de los comportamientos. Parecería que, digamos, aquello que veíamos como lejano de otras culturas, hoy nos atraviesan en estos presentes y nos sorprenden. Hoy la situación de considerar a menores, a estudiantes, que por un lado todas las respuestas son correctas, ¿no? Se dejaron llevar por un challenge, por un reto de TikTok, en esto de escribir una leyenda en una escuela, que no deja de ser una amenaza y que puede ser tomado como broma o puedes infundir miedo, ¿no? Y también considerar que hay algo de esto que se representó hace muy poquito en la muerte por asesinato de un estudiante hacia otro, ¿no? En el caso de Santa Fe. Y todo lo que implica en la sociedad encontrarnos con que aquello que veíamos tan lejano, ¿sí?, en otras sociedades, con mucha presencia de armas y etcétera, hoy nos atraviesa en la nuestra. Sí. Y creo que estamos todavía intentando explicar en qué momento pasó esta distancia entre lo que sucede y los atravesamientos de la adolescencia y nosotros como adultos para poder acompañarla. Sí, yo te quería preguntar, ¿no? Estos mensajes, estos actos de violencia que terminaron en un asesinato en Santa Fe, creo que lo que más infundió fue miedo en las familias, en los propios docentes, en los directivos. Y ¿cómo se maneja esto, no? Si bien es algo nuevo para nosotros, bueno, se pide que los metan presos, que allanen las casas de las familias, la baja de imputabilidad para estos adolescentes. ¿Ese es realmente el foco del problema? ¿Vos pensás que esto se va a solucionar con la parte legal, con bajar la edad punitoria? ¿O hay muchas más cosas que atraviesan esta situación? Bueno, yo recién decía esto de que todas las respuestas son un poco correctas, no la baja imputabilidad, no, eso no, digamos, determinantemente no, creo que tiene que ver con otras cuestiones, pero sí en la reacción de lo que implicaban estas leyendas en la escuela y la consideración, por lo menos en la perspectiva del Ministerio y de muchos otros técnicos, de que sí es un delito desde el punto de vista de lo que inflige, digamos, una leyenda así, que puede ser miedo, que es miedo, ¿no?
y tomar las consideraciones sobre esto. Y cuando una persona digamos, realiza una amenaza y hace referencia a armas de fuego, bueno, implica un procedimiento. Ese procedimiento se determinó a que las escuelas tuvieran que poner en conocimiento a la unidad judicial, y en el caso de encontrar, digamos, los responsables de eso, proceder como se procede cuando uno pone en el conocimiento de la justicia una amenaza, ¿no? Este sentido, digamos, creo que también tiene que ver con una prevención posible y quizás también con, digamos, por lo menos hacer viral también, usando esta palabra tan común ahora para entender que todos se den cuenta de la gravedad de esa situación. Y creo que, bueno, digo, esto de todas las respuestas son correctas. Infligir miedo, y sin embargo ha habido tanta disparidad en un dato objetivo real, por lo menos en las escuelas de la zona, y es el grado de ausentismo que hubo ese viernes. Entonces vamos desde escuela, digamos, ¿no?, de un 10% a un 70% de ausentismo. Entonces creo que, digamos, cada familia, digamos, y cada estudiante ha reaccionado de una manera tan polarizada frente a esto, que nos lleva a considerar de que estamos muy sorprendidos, ¿no?, del desconocimiento que nos produce esta situación. Creemos que, bueno, la escuela, como bien sabemos, también es un reflejo de lo que va pasando en la sociedad, y en este sentido, hoy acompañar a los adolescentes en estos procesos implica mucha mayor responsabilidad, valga la redundancia, en el acompañamiento y en entender qué le está pasando o por qué puede llegar a estar atravesando nuestro hijo, nuestra hija. Tal cual. Bueno, a mí particularmente, ¿no?, pensando en nuestra formación, recién hacías referencia a nuestra formación, cuál es nuestro recorrido, digamos, como docentes, como profesores, en el caso mío de la secundaria como profesora, bueno, recorrido que alcanza la gestión educativa y etcétera. Pero yo pensaba cómo en general, nuestro saber curricular, y cuando nosotros analizamos aquello que recortamos de la realidad, el Estado decide aquello importante para llevar a la escuela, importante para que un estudiante aprenda durante todos sus años de escolaridad. En general hay muchos de esos saberes que están descontextualizados, o sea, se recrean en abstracto, digamos, creamos como una especie de ilusión de cosas que vamos aprendiendo, pero nuestro contacto con lo real, bueno, va a venir después, o sea, la práctica con lo real va a venir luego. Muchas cosas hacemos de cuenta, es un gran ensayo nuestro recorrido, hacemos de cuenta que en muchas cosas que vamos aprendiendo, recreamos la historia de cosas que pasaron hace un montón, ya pasaron, pero sin embargo las hacemos presentes a nuestros próceres, de repente que están ahí y contamos sus vidas y etcétera. Esto fue como si de repente la realidad derribara una pared de la escuela y entrara así diciendo, acá estoy yo, con bueno, la policía, que he visto casos de policías con mucho tino, digamos, de tratar de no asustar, de no crear pánico al circular por los pasillos de la escuela, que no es su ámbito de recorrido, de ninguna manera es algo que vengan a dar una charla y que se pongan en papel de docentes y también recreen un abstracto de algo que puede pasar. Bueno, no, ahí estaba pasando, ahí adentro. Bueno, y vi chicos y chicas de primer año desde como si estuvieran viendo a Rambo en una película, y otros con un gran desamparo, así que creo, como decíamos hace un rato con María José, que esto nos tiene que llevar a una reflexión en cuanto a qué estamos haciendo los adultos, qué estamos haciendo y para qué lado miramos, ¿no? Bueno, en este sentido hay, digamos, muchos profesionales que consideran la responsabilidad, ¿no es cierto?, en el acompañamiento.
la poca información sobre las características diferentes, ¿no?, de la adolescencia hoy, sobre lo digital, sobre la socialización digital, y bueno, y en ese sentido es como concluyente las evidencias que dicen de que los ambientes en entornos digitales saludables, digamos, deben ser propiciados en un acompañamiento. O sea, la realidad es que esto no se están dando las condiciones para que esos entornos saludables prevalezcan. Y en los contextos digitales, mucho menos. Hace bastante tiempo consideramos las violencias en los entornos digitales y no las hacíamos parte en la escuela para regularlas, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Hoy parecía como un tiempo muy lejano, digamos, de eso, y no. Digamos, es como que vamos por atrás. Totalmente. No prevenimos nada. Estamos con muchísima dificultad para poder anticipar ciertos procesos que en determinadas circunstancias como las que acontecen tienen una posibilidad, digamos, de muchísimo riesgo de vida, y no tenemos clara la probabilidad. Creo que eso nos asusta, y está bien que nos asuste, porque no tenemos claro. Creo que las diferencias en las reacciones pueden entenderse o interpretarse como una posibilidad, un riesgo real, y muy poco conocimiento sobre la probabilidad. Sí, uno a veces se pregunta qué pasa por la cabeza de ese adolescente de 14, 15 años, qué cosas fallaron, ¿no? ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con las instituciones? ¿Con la contención? ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con ese estudiante? Bueno, digamos, particularmente en las situaciones que han tenido referencia estas acciones, y bueno, todos deben haber escuchado lo del TCC, lo de True Crime Crimes, y digamos estas comunidades digitales que se manejan de alguna manera como cierta secta, aunque uno parece como que eso parecería como que hay adultos que están ahí atrás, pero en realidad, digamos, son jóvenes que glorifican características de situaciones de violencia, y bueno, y hay explicaciones sobre niveles o lo que va atravesando, digamos, un adolescente en ese sentido, con un grado de pertenencia, digamos, hacia esas comunidades, y con un gran odio. Fíjense que la palabra odio, cada vez que la digo, es una asociación directa con lo que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel presidencial, ¿no? El discurso. En su discurso, en la manera, digamos, de considerar lo humano en el mundo, en nuestro país, en referencia, ¿no?, a la discapacidad que hoy, falta digamos, de empatía, jubilados. Jubilados, o sea, como que las nociones más humanas están perdidas, están totalmente desdibujadas, y en este sentido tenemos que considerar que el impacto en nuestras adolescencias es terrible, y por ende la necesidad de acompañar. En estas características de perfil, digamos, el aislamiento social, dificultades de integración, antecedentes de ciertas violencias como pueden ser el bullying o conflictos familiares, la depresión o alguna idea suicida y de desconfianza, digamos, implica considerar que los acompañamientos de padre y madre en esas circunstancias tienen que ser. Muchas veces hay una controversia sobre la intimidad de los adolescentes, y lo que deberíamos hacer como padres o madres que acompañamos y que cuidamos. Bueno, si consideramos algunas variables, por ahí hay ciertas cuestiones que junto con nuestro hijo o nuestra hija debemos por lo menos considerar en qué están, ¿no?, en qué procesos están. En este sentido creo que hay posibilidades. Yo veo y considero siempre una mirada esperanzadora de la tarea y de la responsabilidad, poder cambiar estas variables. Sobre todo en considerar que la escuela, como prioridad en una pequeña sociedad más controlada, tiene que tener con más ahínco la propuesta, el objetivo de la integración, de la participación, de que sean, digamos, lugares
donde pueda circular mucho más la palabra y donde puedan resolverse este desarrollo, este tránsito de la adolescencia tan complejo. Donde haya escucha, ¿no? También, Claro principalmente. Lázaro, como miembro del equipo de profesionales de acompañamiento educativo del EPAE, a estas escuelas que en este momento están atravesadas por esta situación y que a lo mejor ya, digamos, ya han hecho todo lo que tenían que hacer, ya quizás hay identificados algunos jóvenes, algunos adolescentes. Bueno, ¿cómo se continúa ahora? ¿Cómo se continúa el camino? ¿Cuáles serían quizás algunos movimientos que no impliquen, bueno, fue una cosa que pasó y ahora seguimos como si, bueno, como que fue una anécdota de algo que nos sucedió? Bueno, cuando nos enteramos de la primera pintada, ¿no? De la primera amenaza de tiroteo, y no podíamos relacionarlos con un reto, digamos, de una red social y la influencia que eso tiene, primero lo consideramos en la perspectiva del suceso en relación a una denuncia de un estudiante que estaba sufriendo violencias y que algo de esa respuesta violenta hacia otro y tomar acciones con respecto a eso, ¿no? Entonces un poco era pensar en propuestas de escucha, ¿no? En cada curso, de considerar y determinar si había habido situaciones de violencia, de bullying, o cómo se estaban sintiendo los estudiantes y que se pudiera considerar eso como un análisis. Creo que eso es una constante en las escuelas. A veces la agenda y otras variables van obstaculizando que se puedan dar esos procesos. Sí consideramos que el tema de la convivencia y de la resolución de conflictos y cómo se pueden ir integrando los adolescentes tiene que ser una responsabilidad de todos los adultos de la institución y no puede quedar solo en algunas personas, sobre todo a nivel medio estoy hablando. Uh-huh. Así que un poco esto es la tarea, digamos, entre otras, que de asesoramiento y de orientación lleva adelante nuestro equipo. Bueno, digamos, iba a hacer una referencia en cuanto a la zona y a la cantidad del equipo, pero bueno, digamos, no va a ser algo... Decilo. ¿Cuántas personas son? Nuestra zona incluye, digamos, desde Molinari, todo Cosquín, todos los corredores, todo Carlos Paz hasta Cuesta Blanca, todo Malagueño y alrededores, los 3 niveles más superior, estatales y privados, y bueno, somos 3 compañeras en realidad, activos 2. Así que... Esto tiene que ver también en cuanto a los recursos, ¿no? Cuando uno habla que es multicausal, ¿no? Y también la frazada corta, porque es bastante... Es enorme la zona. Y no es Cuesta Blanca, te corrijo, es hasta la Pagliari. Que sí, en realidad me olvido de las partes rurales que tienen que ver con los gigantes y la Pagliari. Sí. Igualmente, nuestra tarea, digamos, es de orientar. Ahora vienen también lo que vos te referías antes, Valeria, en las acciones de difundir y de poder hacer un taller en cuanto a la guía, uh-huh, ¿no? Que son un poco materiales que ya vienen están un poco más ordenados en ese material. Así es. Y bueno, vienen un poco esas capacitaciones también ahí. Y bueno, y sobre algunas situaciones. Pero esto que decís en cuanto a que la responsabilidad de tratamiento, de ponerlo en palabras, de activar la escucha, es responsabilidad de todos los adultos de la institución. No es que queda en el equipo, a lo mejor si hay equipo de orientación o si el equipo directivo se hace cargo de algunas cosas. No, son todos los adultos de la institución, incluidas las familias. Totalmente. Incluidas las familias. Hoy más que nunca. Uh-huh. Creo que en esta tarea de esto cuando hablábamos, ¿no? de la policía incurriendo en la escuela, de si se revisan las mochilas, si se revisan o no. Leí por ahí que hay propuestas donde ya se están efectivizando, donde los estudiantes tienen que ir con bolsitas transparentes o mochilas transparentes, ¿no? Para que se vea. Bueno, me parece un montón. Sí creo que son reacciones que en este momento después ya se irán
equilibrando, pero sí me parece que es responsabilidad, digamos, de padres y madres un poco saber en qué están. Es un buen momento para preguntarnos y tener como objetivos comunicarnos mucho más. Y sabemos de la intrusión de las pantallas, de la intrusión de las redes sociales. Hay un nivel de adicción importante. Digamos, no vamos a hablar de los adolescentes, vamos a hablar de todos los adultos inclusive. Y bueno, creo que es hora de dejar un poco las pantallas y poder comunicarnos, ¿no? Así es. Bueno, y ya vamos llegando al final de nuestro programa con el gusto de haber podido conversar en la mesa, cosa que por allí no tenemos con tanta frecuencia, y por eso quisimos aprovecharlo, dar un momento, porque me parece que por allí que circule la pregunta, las dudas, las ideas que se van teniendo y que van haciendo como un sedimento ahí en torno a estos temas. Por allí el profesional, como en tu caso, que está permanentemente en contacto con esta situación que es hoy, pero con multiplicidad de situaciones que necesitan de esa voz, que es un profesional externo, que tiene una mirada quizás como un poco más global en cuanto a lo que está sucediendo, que trae otra experiencia y que entonces puede dar este acompañamiento. Me parece importante tenerlo presente, porque también nos agobia esto de estar acá adentro y pensar, bueno, con los recursos que tengo, cómo hago, para dónde disparo. Hay mucho agotamiento también, hay mucho cansancio, porque esto te produce un poner el cuerpo, un poner la cabeza que es diferente o que va en el mismo sentido, pero es acumulativo. Así que poder, tener otras palabras y otras miradas me parece como súper importante. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, creo que, como vos decías, digamos, el espacio o la función de nosotros como técnico en el equipo profesional de acompañamiento educativo, por más que tengan que ver con esta responsabilidad, yo agradezco y enaltezco la función docente, que son las personas que realmente están soportando en sus espaldas las problemáticas, digamos, cara a cara, ¿no?, con nuestros niños y adolescentes, y en eso, les mando un abrazo a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Lázaro, por compartir. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos. Nos hemos quedado sin tiempo para poder hacer una tercera entrevista que teníamos, pero realmente la persona que íbamos a entrevistar no le podemos dar 2 minutos de ninguna forma y de ninguna manera, porque siempre nos da la oportunidad de... podremos intentar el llamado y vemos, aunque sea unos minutitos, si podemos conversar con Silvia. No sé si querés poner un segundito de música mientras reorganizamos. ¿Qué podemos escuchar, Jorge? Me parece ahí, ¿les parece que escuchemos algo de Divididos? Bueno, sí, vamos a poner bueno, el tema ahí un ratitín. Salir a asustar. Bueno, dale. La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes. Bueno, y ya tendremos tiempo seguramente de escuchar completa la canción, que venía muy bien, estaba muy a tono con todo lo que hemos conversado. Y nos quedó una nota que no queremos dejar de hacer, porque, se trata de una amiga de la casa que siempre nos atiende con mucho para decir y mucho importante. Estamos hablando de Silvia Marchetti, secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC, y tiene que ver su presencia, su convocatoria también con lo que estamos atravesando en términos de violencia, en términos de desconocimiento del otro, del semejante, el no poder encontrar modos para que eso se transforme en una ida y vuelta que signifique trascender, avanzar, no dejar de disentir, por supuesto, pero en otros términos. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas noches. Gracias por ese amoroso recibimiento. No, la verdad es que te hicimos esperar un poquito y te pedimos disculpas por eso. En realidad hemos hablado todo el programa, hemos rondado en torno a lo mismo, porque lo que nos está sucediendo en todo sentido nos lleva a preguntar, a hacernos preguntas permanentemente. Y bueno, nos gustaría conocer tu parecer en torno a primero lo que sucede hacia adentro de UPC o hacia adentro de las instituciones. Bueno, hacia adentro de la UPC en realidad no pasa ni más ni menos que lo que viene pasando desde hace miles de años. Miles no, porque la UPC tiene 70 nomás, pero bueno, desde hace mucho tiempo. Lo que sí es que ahora, es como vos decís, aparece, hablo de que viene pasando desde hace mucho tiempo porque siempre ha habido oficialismo y ha habido oposiciones. Exacto. Con diferentes características, con diferentes orientaciones ideológicas, pero bueno, y a veces uno cuando mira solamente Capital, o lo que más conoce, la Junta Ejecutiva, pero en realidad en las delegaciones del interior han cambiado y se han ido modificando muchas veces las conducciones de los departamentos de manera muy significativa. El tema es que nosotros, bueno, eso por un lado, ¿no? Hablando de la UPC. Y hablando de las escuelas, es muy parecido. En realidad, tanto la UPC como las escuelas somos caja de resonancia de algo que está pasando en la sociedad en su conjunto. El tema no es que se generen en algún lugar en particular, pero lo que sí tenemos la responsabilidad, nosotras, lo que creemos en una convivencia democrática y pacífica, es que tenemos la responsabilidad de pararlo en algún momento, porque si no, si alguien hace algo y el otro que se entiende adversario retruca, y el otro vuelve a retrucar y vos seguís retrucando, no hay otro modo de solucionar ese vínculo que no sea en un momento agarrándote la trompada y ni tampoco quizás, ¿no? Pero tiene que haber algún momento que o hablando, pero el problema es que uno siempre dice hablando, pero a veces hay interlocutores con los que no es posible hablar. Pero bueno, por lo menos uno no se puede enganchar en la UPC en el mismo juego de otras personas, de otros compañeros o compañeras. Y lo otro también es pensar, muchas veces cuando ocurren estas cosas, bueno, yo claramente pertenezco a un sector, a una agrupación, pero a veces, tanto desde nuestros compañeros y compañeras como desde otros lugares, a veces construimos ángeles y demonios. ¿Viste? Parecería que de un lado está todo lo bueno y del otro lado está todo lo malo. Y en realidad no es tan así. Cometemos errores y aciertos de todos lados por igual, pero bueno, el tema es cuando eso se transforma en una cosa, a ver, no encuentro la palabra, como una cosa muy muy virósica, muy visceral, muy común, más que como el resultado de decir yo no pienso como vos, si estuviera en tu lugar actuaría diferente. Por ahí lo que se busca es cancelar al otro. Claro. Vos sabés que yo escucho muchos ruidos. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? No les des bolilla a los ruidos, porque bien. No salen al aire. Así que se te escucha, pero impecable. Perfecto. Bien. Y con respecto a esto, también lo que quería decir es la responsabilidad desde lugares importantes de comunicación. Yo una de las cosas que siempre digo es, nosotros tenemos un presidente que cuando dice dos palabras construye un enemigo, porque dice barbaridades de las personas que él entiende que no piensan como él o que son un enemigo. Entonces se ha cansado de decirle barbaridades a los que él llama cucas, kirchneristas, a los zurdos, a los de izquierda, barbaridades. A los homosexuales los tildó de pedófilos, a los discapacitados de corruptos. Entonces, una persona así en el poder, de algún modo, habilita los lenguajes de odio y los lenguajes de intolerancia. Y convengamos que, estaba por decir los medios, no voy a decir los medios, porque no todos los medios. Hay algunos periodistas en los medios de comunicación, porque tampoco son los periodistas o las periodistas, algunos se encargan de replicar estos discursos de odio, entonces construyen un otro, un adversario, un enemigo que hay que destruir, que hay que cancelar, que hay que hacer desaparecer. Muy parecido a las prácticas de la dictadura, nada más que ahora se lo cancela
con los carpetazos en algún lugar o matándolo con las redes por el otro. Eso me parece que es lo que se hace ahora. En las escuelas se practica entre compañeros de un curso, se practica la cancelación, Silvia, excluyéndolos de si tienen un grupito de WhatsApp donde están todos, excluyéndolo, o mandándole fotos de alguna reunión en donde ese chico, esa chica no participó, no fue convocado, e insistiendo con acá no estás, o con que acá estamos todos, falta alguno, falta alguien. La cancelación tiene un camino, pero sumamente construido y directo de trabajo dentro de las escuelas. Así es, de las aulas. Vos sabés que nosotros una de las cosas que siempre decimos es, nosotros muchas veces los adultos o las personas adultas que están en contacto con los pibes, nos hace falta, además de, durante mucho tiempo hemos hablado de modificar nuestras prácticas pedagógicas con respecto a las diferentes disciplinas. Yo creo que ahora ha llegado el momento y estos cachetazos que nos están pegando con las cosas que pasan en algunas escuelas, creo que nos invita a todos a reflexionar y a pensar qué lugar le damos a la palabra adentro de la escuela, ¿no? La posibilidad de habilitar la escucha, la posibilidad de decir, bueno, paremos un poquito con el contenido o abordemos el contenido, pero lo abordemos desde un lugar donde cada uno pueda mostrarse tal como es. ¿Cómo abordamos hacia adentro de las escuelas el tema de las diferencias? ¿Cómo abordamos el tema de las participaciones, de las cosas que cada uno sabe hacer? Y vos sabés que yo digo, los docentes para con los y las estudiantes, pero también pienso a veces que nos pasa a nosotros como adultos, ¿no? Hay como un determinado modo probado y aprobado de actuar, de hablar, y la persona que se sale de ese estereotipo, sí, de ese modelo, modo, claro, un modelo. Sí, un modelo. Es una persona que a la que se me lo mira raro, o a la que se le discute todo, o a la que no se le lleva el apunte. Esto de esperar que las personas actúen como deberían actuar, que vienen de un supuesto manual que yo nunca sé muy bien a dónde está escrito, ¿no? Porque los manuales ya han dejado de funcionar hace mucho tiempo. Así que bueno, creo que es momento para que reflexionemos. Y una de las cosas que yo quiero decir es que si bien nosotros, los docentes, muchas veces nos hacemos famosos por situaciones de violencia, la verdad que no es lo que ocurre todos los días. Hay cientos de docentes en toda la provincia poniéndole el cuerpo a esto de que los pibes se encuentren, que puedan hablar, que puedan crear, que puedan hacer cosas interesantes, que puedan formar el centro de estudiantes, que puedan, en fin. No es la violencia lo que caracteriza a las escuelas. Que hay hechos violentos, sí, pero también afuera. Tal cual. En la sociedad. Y hay muchos sufrimientos, ¿no? Muchos sufrimientos en chicos, chicas. Yo creo que también, sí, tal cual. Y además hay mucho desconcierto. Porque nosotros, cuando éramos pibes, capaz que pasábamos lo mismo. Pero era como que teníamos algunas certezas. Teníamos posibilidad de proyectar futuro, teníamos posibilidad de pensarnos nosotros qué vamos a hacer dentro de 10 años. Yo no sé si nuestros estudiantes pueden en este momento hacer esas proyecciones de futuro y pensar cómo... Y lo otro que me parece que nosotros trabajamos poco con nuestros estudiantes es analizar la situación en la que cada uno se encuentra y pensar que se puede modificar. Y yo creo que eso lo trabajamos poco porque nosotros, las personas adultas, hemos perdido la fe en que la realidad se pueda modificar. Entonces, siempre estamos ahí, digamos, ¿cómo vamos a contagiarles a otros las pasiones que nosotros no tenemos? Tal cual. Bueno, es tremendo que no podamos nosotros pensar que algo se puede modificar porque casi que es nuestro librito como docentes, la utopía. Tal cual. Pero como persona, digo, vos no podés vivir sin sueños, sin proyectos. Y uno, a veces quizás entre los docentes, y sobre todo uno que se encuentra con compañeros que son militantes, pero no que militan en el gremio, digamos, sino que militan en diferentes espacios, en los barrios o en diferentes agrupaciones, a veces por ahí es más evidente. Pero cuando uno charla con la gente que no está involucrada con algo que tenga que ver con la organización o con algo, uno ve la soledad de esas personas y las dificultades que tiene para pensar
que tiene tiempos de disfrute, que puede proyectar cosas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer artesanías, ¿no? Entonces 2x3 me voy a hacer algún curso o algo con personas que no tienen nada que ver con la docencia. Y a mí me llama mucho la atención cuando uno se reúne con esas mujeres, el entusiasmo con la que se suman a esos cursos, porque dicen, me encanta salir un poco de mi casa, me encanta hacer... Claro. Y yo pienso, ¿por qué estas personas no pueden salir de su casa? Y bueno, porque las personas comunes, muchas personas comunes, vuelvo a decirte, que no tengan ni militancia ni pertenezcan a una organización, a veces tienen dificultades como para poder en su familia expresar, a mí me gusta hacer tal cosa y lo voy a hacer. Entonces por ahí tienen la excusa de inscribirse en un curso para hacerlo, pero a lo mejor sentarse en su casa no pueden. No sé si me explico con esto que digo, a lo mejor es un ejemplo muy superfluo, pero esta dificultad de decir yo estoy en este mundo no solamente porque debo hacer cosas, sino también para disfrutar algunas otras, para juntarme con la gente que me quiero juntar, para tratar de alejarme o de mantenerme en silencio cuando uno se encuentra con gente jodida. Bueno, eso a veces es fácil decirlo, pero no tan fácil llevarlo adelante. Para suspender el tiempo, ese tiempo tan urgente, ¿no? Suspender la urgencia por un rato. Tal cual. Suspenderla, tal cual. No, y además que sea mirar por la ventana. Bueno, pero lo que pasa es que esa es una de las cosas terribles que nos ha traído el neoliberalismo desde los 90 en adelante. Nosotros antes en las escuelas perdíamos más el tiempo, nos reímos siempre con las maestras viejas, porque decimos, nosotras perdíamos lamentablemente el tiempo, porque nosotros salíamos con los chicos, nos sentábamos en el patio a leer, salíamos a caminar por el barrio, salíamos cuando, qué sé yo, yo que tenía grados bajos, íbamos hasta el supermercado del barrio porque nos tocaba trabajar en el supermercado. Ahora es como que hay una serie de cosas que ya no se pueden hacer porque todo es miedo, todo es peligro, todas las cosas que te van a pasar. Y en vez de pensar cómo solucionamos eso para poder seguir haciendo cosas, nos encerramos cada vez más. Nos encerramos en nuestra casa, nosotros por lo menos que vivimos acá en la ciudad, porque si vos andás muy tarde te roban, o te puede pasar algo, o te pueden entrar a robar en tu casa. Entonces nos encerramos, nos aislamos, no. Y por ahí yo no sé si la vida es tan complicada, me parece que es bastante más sencilla, pero bueno, no lo podemos, nos cuesta mucho trabajo verlo. ¿Qué propuesta para este momento, para esta noche, para, que la vida es un poco más sencilla? Silvia, como siempre... Y la otra, sí, adelante. Y la otra frase que les voy a dejar porque la leí hace 2 o 3 días, no me preguntes dónde, capaz que sea en el Facebook, que es una fuente literaria inagotable, encontré una frase que decía... nuestra felicidad no depende de un deseo, sino de acciones y de decisiones. Y vos sabés que a mí me encantó eso, porque uno puede cambiar la palabra felicidad, ponerle trabajo, ponerle pareja, ponerle familia, ponerle vida, ponerle barrio, poner la palabra que quiera. Pero la verdad que tiene eso, muchas veces nosotros somos deseantes. Ay, a mí cómo me gustaría... yo te voy a decir una mía que siempre me ha encargado. ¿Cómo me gustaría ganarme la lotería? En mi vida he comprado un billete de lotería. En mi vida. Nunca. Entonces, bueno, para concretar algunas cosas o para que se te den algunas cosas, hay que accionar y tomar decisiones para que se concreten, ¿no? Así es, tal cual. Silvia, te agradecemos muchísimo. Bueno, este ratito, esta conversación, la conversación siempre algo para celebrar, la verdad que sí. Te agradecemos. Sí, seguro. Sí, tal cual. Te agradecemos muchísimo y seguramente te seguiremos pidiendo estos momentos de charla sobre cosas que van sucediendo. Cuando ustedes quieran. Bueno, muchas gracias. De la vida. Exacto. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta pronto. Chau. Bueno, un mensaje que con esperanza, porque frente a todo esto que pasa, nos puede suceder también eso, ver todo negro, o sea, todo está negro, todo está mal, ¿no? Y está todo mal, en verdad, pero bueno. O todo blanco y negro. Claro, pero bueno. Tenemos que buscar una posibilidad. Exactamente, porque estamos hablando, la escuela es pura vida, está llena de, cambia permanentemente, de un año para el otro te cambian todos, los chicos cambian del curso que te toca, vienen otros, o sea, ¿es posible pensar una escuela en donde no haya futuro? No es posible, no existe,
no existe, totalmente. Bueno, nos hemos excedido un poco en el tiempo, pero creo que ameritaba, con lo que sucede, con lo que pasa, escuchar diferentes voces, tomar de cada una de estas voces lo que sea necesario para seguir pensando, para seguir escuchando. Hacemos la tiza de Punilla desde sus hogares hoy, Jorge Morván, María Rosa Jara, hoy estamos en la mesa, Moni Bramajo, Celso Córdoba, como siempre desde Villanos Radio, Jorge Boido, mi nombre es Valeria Flesia, les deseamos que estén ustedes muy bien, que terminen bien este miércoles. Tenemos nuestras reiteraciones, que las tenemos por ahí pero no me las acuerdo, pero mañana nos escuchamos a las 17, la reiteración de este programa, y el fin de semana en Radio La Minga, como siempre, a quien le mandamos también muchos saludos. Que estén muy bien, hasta el miércoles próximo. UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación se construye en la tarea de enseñar. Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera nuestra escuela, que lucha y compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. Esta es tu radio. Villanos Radio 100.7, un espacio de la Cooperativa Integral de Villa Carlos